Prepárate para comenzar un vuelo sonoro llamado Levántate y anda. Sanidad interior. Consejos para cumplir tus metas y objetivos. Todo en compañía de Zoila Peralta. ¡Comenzamos! Bendiciones, 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 bendiciones. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y desde donde quiera que te conectes, pues recibe la bendición del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre cada uno de tus hijos. Me gozo en el Señor de estar aquí. Sé que esta semana que inicia es la semana que el Señor hizo para ti y para mí. Así es que gózate en ella y bendecimos tu vida. Esta semana es una semana maravillosa y fue una semana maravillosa esta que pasó también. Espero que para ti, para tu familia también lo haya sido, que hayas disfrutado en familia, que hayas experimentado la presencia del Señor sobre tu vida, que el Señor y el Espíritu Santo del Señor se haya revelado en tu vida y en tu casa, que tu casa desde ya, ¿verdad?, se haya convertido en un altar de adoración para el Señor, donde se predique la palabra, donde se hable de la palabra, donde se anhele la presencia del Espíritu Santo y donde la vida del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sea también parte de ese alimento espiritual que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. Y en esta semana, ¿verdad?, continuamos con nuestra serie Tiempo de Preparación. Ese tiempo de preparación, esa revelación de la palabra, ese buscar el conocimiento de la verdad de Cristo para que no seamos engañados, para que nadie nos engañe y para que nadie nos diga algo que nosotros no desconocemos, sino que cuando alguien venga a nosotros trayéndonos una palabra, que nuestro espíritu ya tenga ese conocimiento y ese discernimiento de la palabra del Señor. Y es lo que mi anhelo y el anhelo de mi corazón en este tiempo. Por eso mi deseo, ¿verdad?, de corazón, y mi propósito de vida es que tú cambies tus creencias y eleve tu nivel de conciencia en el conocimiento de la palabra del Señor. Y justamente en eso se basa esta serie que hemos denominado Tiempo de Preparación, y es una serie donde estamos hablando de esas 5 áreas espirituales en nuestras vidas en las que necesitamos no enfocarnos, pero sí prestar atención, porque son 5 áreas importantes que nos van a permitir a nosotros tener éxito no solamente en el área espiritual, sino también en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en el área de la salud, en nuestras finanzas y sobre todo en el disfrute, esa plenitud que vivimos, esa plenitud que debe vivir y que debe tener todo ser humano aquí en esta tierra. Se supone que nosotros, ¿verdad?, como portadores del reino del Señor, como portadores que ya, ¿verdad?, tenemos el Espíritu Santo nuestro, porque somos templo de Él. Se supone que se está haciendo, ¿verdad?, como se está haciendo en el cielo, debe hacerse aquí en la tierra. Entonces, nosotros estamos aquí para disfrutar, para nosotros manifestar la presencia del Señor en nuestra vida y ser ejemplo, y que ese ejemplo, lleve plenitud a nosotros. O sea, que nosotros podamos a representar y modelar esa plenitud de gozo que deberíamos tener todos y cada uno de nosotros en el Señor. Por eso inicié hablando de esa área espiritual en nuestra vida que tenemos que cuidar, esa área personal, que es el área espiritual personal que debemos cuidar en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Pues creando en nosotros, en nuestro ambiente, en nuestra área, en nuestro hogar,
ese altar familiar, las que somos casadas, las que tenemos hijos, las que tenemos nietos, deberíamos, ¿verdad? Levantar un altar de adoración al Señor, porque eso es parte, así como nosotros hacemos el presupuesto, vamos al supermercado, llenamos la alacena y compramos la comida. Es importante que nosotros tengamos la palabra del Señor y que nosotros podamos compartirla, discernirla y tener, ¿verdad? Ese discernimiento con la familia, enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos alimentarnos en eso. También hablábamos de esa segunda área de nuestra vida, que es el área profesional. Hablábamos la semana pasada de esa área, ¿verdad? Hablábamos de Jeremías y mirábamos cómo el profeta Jeremías, bienvenida Cintia, Dios te bendiga, cómo el profeta Jeremías, pues el Señor desde antes de él nacer ya le había preparado una profesión profética, ya le había asignado un ministerio profético y de eso, y a eso se dedicó Jeremías toda su vida. No, Jeremías no hizo otra cosa que cumplir con esa voluntad del Señor y con ese propósito que ya el Señor tenía para él, porque se lo dijo, le dijo: antes de que te conociera te vi, te justifiqué, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero hoy yo quiero hablarte de lo que es el área de la salud. Perdón, un momento. El área de la salud, esa área de la salud que tenemos cada uno de nosotros. Dame un momentito más. Esa área de la salud que nosotros tenemos que cuidar. ¿Y cómo nosotros cuidaríamos esa área de la salud? ¿Y por dónde iniciaríamos nosotros espiritualmente cuidando nuestra área de la salud? Porque hablamos de las emociones, hablamos de las enfermedades físicas, pero hay una área, y creo que es la primera, que nosotros debemos prestarle mucha atención y hemos venido hablando y se está hablando, todo el mundo habla de lo mismo, y es la mente, es el área de nuestra mente. ¿Por qué el área de nuestra mente? Porque en esa área es que nos está afectando a nosotros todas las que son nuestras situaciones emocionales y nuestras situaciones físicas. Entonces, se supone ¿verdad? Y que nosotros debemos mantenernos en esa renovación de la mente que habla Romanos, ¿verdad? Porque Pablo nos lo cuenta y nos lo dice en Romanos: renovaos pues nuestra mente. Y es importante que nosotros nos mantengamos en esa renovación de la mente. ¿Por qué? Porque es el territorio de nuestra mente. Ahí en ese territorio de nuestra mente es que vienen, ¿verdad? Y nos afectan eso que dice en 2 de Corintios 2:11, que dice: no ignores, Pablo dice, no ignores las maquinaciones de Satanás. Tan importante eso. ¿Por qué? Y te diríamos, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver las maquinaciones de Satanás con nuestra mente? Tiene que ver mucho. La frase completa es: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos las maquinaciones del diablo. El diablo usa el engaño para convencernos y para convencer a las personas de que lo malo es bueno y lo bueno es malo y la luz es oscura. Entonces, para combatir las artimañas del diablo, nosotros debemos, o sea, los que somos seguidores de Cristo, y también debemos esto llevárselo a aquellas personas que no tienen el conocimiento de la palabra. Debemos permanecer vestidos con la armadura del Señor. ¿Cuál es la armadura? La palabra del Señor. Estar inmerso en su palabra para reconocer y para poder conocer el engaño que nos hace, y esas artimañas, esos argumentos, esos pensamientos que llegan a nuestra mente, para que nosotros podamos, si llega algún pensamiento, si llegamos a actuar, recuerda la palabra: siente, piensa y actúa. Entonces, si nosotros llegáramos a sentir una emoción o un sentimiento distorsionado
Y si ese sentimiento distorsionado llegara a traer a nosotros algún pensamiento, algún argumento negativo, que nosotros pudiéramos rápidamente arrepentirnos y buscar la ayuda espiritual del Señor. Entonces es importante eso. Yo quiero desglosarte la palabra maquinación. La palabra maquinación del diablo significa, ¿verdad?, que el enemigo es un compendio, o sea, es un compendio espiritual de lecciones y doctrinas vivenciales que permite al creyente madurar y crecer espiritualmente. Esto es conociendo el verdadero concepto de lo que significa esa batalla del alma, esa batalla de la fe que nosotros tenemos que ganarle a nuestros pensamientos para nosotros poder tener ese dominio propio que va a permitir en nosotros tener ese equilibrio emocional para que nuestra mente nosotros la tengamos selladas en todo el sentido de la palabra. Entonces es importante en el área espiritual de la salud que nosotros entendamos que necesitamos por encima de todas las cosas, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Entonces, ¿cuáles son esas maquinaciones, esos ataques de Satanás que pueden ser impredecibles y mortales y estar en constantes cambios? O sea, hacernos que nosotros estemos cambiando y que tengamos un estado de ánimo diferente en cada momento. En uno estamos alegres, en otro tristes, en otro llenos de ira, en otro nos sentimos sometidos. Es importante que nosotros mantengamos el conocimiento de saber que nuestra mente es importante, es algo importante para nuestro templo, porque para nosotros decir con seguridad que el Espíritu Santo del Señor vive en nosotros, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos de esos argumentos falsos que nos pone, que nos hace pensar el enemigo, Satanás, esas maquinaciones del diablo. Entonces, esto que significa, o la palabra maquinación que significa en la Biblia, son proyectos de acechanzas artificiosas y ocultas, dirigidas regularmente para un mal fin, para que nosotros pensemos, ¿verdad? Eso, vuelvo a repetirte la palabra, siente, piensa y actúa, para que tú conforme a como sientas, tú piensas y así mismo actúes. Entonces es importante eso. Los planes del enemigo son alejarnos de Dios y de sus planes, para que ni tú ni yo podamos disfrutar de las bendiciones del cielo, esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero sobre todo es importante que nosotros entendamos que el enemigo usa ese tipo de artimaña para crear división en su pueblo, para crear división entre tú y yo, y no debemos permitir eso. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que el enemigo, su único fin es que abortar ese propósito por el cual el Señor nos creó a nosotros y nos hizo a su imagen y a su semejanza, porque Él está herido. Vamos a mirar al enemigo. Él está herido. ¿Por qué? Porque Él no fue hecho a imagen y semejanza como fuimos tú y yo. Porque Él no está sentado en los lugares celestes, donde estamos sentadas tú y yo juntamente con Cristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Los planes de Satanás para destruirnos y hacernos daño se basan hace mucho tiempo, y él es sigiloso en el engaño. Pero como Pablo describe a los corintios, no ignoremos la maquinación del diablo. Dice en 2 de Corintios 2:11, la palabra maquinación no es metodeia, como muchos creemos, es noema, de nous, que significa mente, y se refiere al contenido del pensamiento y el razonamiento propio que el Señor puso en ti y en mí. Por eso nosotros debemos manejarnos en ese razonamiento. Decía y dice
un pastor en mi país, de República Dominicana: el evangelio no es para cuerdo, es para loco. Usted tiene que olvidarse de todo razonamiento. Cuando tú y yo razonamos, no estamos dándole permiso al Espíritu Santo de que se revele en nosotros. Tenemos que tener ese discernimiento. Todas estas artimañas que utiliza el enemigo para hacer que nosotros, como hijos de Dios, seamos distraídos y desviados, para que creamos que lo que no debe ser es atándonos a pensamientos propios que han salido de nuestro corazón por un razonamiento que hayamos hecho de alguna situación, por una ofensa, por una palabra maldicha que me dijeron. Entonces yo comienzo a percibir y a maquinar: ¿y por qué me dijo esto esta persona? ¿Por qué esta persona hizo esto conmigo? Esta persona está tratando de dañarme, esta persona me ha engañado, esta persona me ha herido, esta persona me ha traicionado. Y comienza ese espíritu a maquinar en nuestra mente, y esos espíritus vienen y comienza ese sentimiento y esa sed de venganza a trabajar en tu corazón y en tu mente, y conforme a ese pensamiento y ese argumento se va haciendo más razonable en ti y en mí, el área de la salud fracasa, porque actuamos por impulso y podemos caer en muchas situaciones, no solamente en enfermedades. Podemos tener consecuencias legales que muchas veces nosotros no razonamos ni reparamos en eso. Entonces, el territorio donde Satanás puede mover sus maquinaciones está en el territorio de nuestra mente. Recuerda eso. Es en nuestra mente donde Satanás opera y quiere operar. Es por esta razón que muchos de nosotros peleamos con enemigos equivocados. A veces creemos y nos enfocamos en que fulano me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi hermana me hizo aquello, mi tío me hirió, mi hermana me ofendió, mi hijo es un esto, mi marido es tal o cual. Porque nosotros no nos damos cuenta que el enemigo está utilizando nuestra mente, y es importante, cuando no sabemos y cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, las artimañas de Satanás, él puede ganar ventaja sobre nosotros simplemente por ese desconocimiento, por ese desconocimiento, y él sabe el poder que tiene nuestra mente en nosotros, pero nosotros no conocemos, ni nos hemos puesto a pensar, ni a meditar, ni a profundizar el poder que tiene nuestra mente en nosotros. Pero Satanás lo conoce. Satanás lo conoce, por eso a nosotros él juega con nuestra mente y cómo afecta nuestra genuina vida espiritual. Nosotros debemos profundizar en eso, en el área de la salud. Gracias, Cintia. Cintia dice: yo le pido a Dios siempre que cubra mi mente, mis ojos y mis oídos. Yo fui dañada con palabras y me afectó mucho escuchar cosas negativas. Exactamente, Cintia, pero de ahora en adelante tú necesitas reconocer y saber el poder que tú tienes en la mente, porque el Señor te hizo a su imagen y semejanza, y la mente de Cristo es la que fluye en tu vida. Entonces es importante eso, tener un nivel de conciencia elevado en el conocimiento de la palabra. Significa que nuestro entendimiento tiene que ser iluminado y alumbrado en la palabra del Señor. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser vistos como Cristo, y que Cristo, ¿verdad?, sea conocido en nosotros. Entonces es importante eso. Yo quiero hablarte también y desglosarte la definición de un argumento. La definición de argumento y la definición de un argumento distorsionado. Un argumento es un razonamiento. Por eso siempre, y hago alusión a este pastor, ¿verdad?, el pastor Ortega, que el Señor lo bendiga mucho, de República Dominicana, un profeta del Señor, que el Señor lo ha usado maravillosa y grandemente, y lo sigue usando. Entonces, un argumento es un razonamiento estructurado que busca demostrar y refutar una proposición o idea.
Por lo general, esto ocurre y ustedes lo ven en los juicios, en la corte, y a eso se le llama argumento. Se compone de una serie de premisas lógicamente conectadas, que conducen a una conclusión, ¿verdad? Los argumentos son fundamentales para el pensamiento crítico y el discurso, permitiendo analizar y persuadir y comprender diferentes puntos de vista. Eso es un argumento. Un argumento, porque muchas veces hay argumentos buenos y hay argumentos razonables. Y se supone que nosotros somos humanos, estamos aquí en esta tierra y necesitamos tener razonamiento propio. Y eso también es argumento. Pero un argumento distorsionado por una herida, por una ofensa, por un dolor, por un trauma, por una enfermedad, por esa desesperación y esa ansiedad que te da a ti y a mí cuando nosotros no podemos comprender qué nos está diciendo el Señor a través de esa situación que nosotros estamos viviendo. Un argumento distorsionado por una herida es un razonamiento que ha sido influenciado negativamente, dice, negativamente por experiencias emocionales o por abandono. Yo que viví tanto tiempo con ese sentimiento de soledad, te puedo decir lo que es tener sentimientos de rechazo. Yo te puedo decir con toda la experiencia lo que es ser rechazado hasta por tu familia. Lo que es que cuando tú llegas a la casa de un familiar, todo el mundo cambia el rostro, porque se le nota ese cambio en el rostro, ese deseo de que para qué viniste, a qué vino esta, qué hace aquí. Esa oveja negra. Entonces, hablamos de oveja negra. Mire, mi hermano, oveja negra es poco para lo que es sentirse rechazado por tu propia familia, para lo que es escuchar que tu familia diga, tú no eres de mi familia. Eso es doloroso. Es tener yo que escuchar esto desde niña todo el tiempo, escuchar que alguien tenía ese deseo de vengarse simplemente porque yo era hija de mi papá. O sea, es terrible. O sea, yo puedo decirte a ti con toda la facultad y con toda la experiencia y por lo que he vivido, que yo sé lo que es un sentimiento de rechazo. Yo sé lo que es que nadie te quiera, no de que mi suegra no me quiso, que mi cuñada no quiso saber de mí, que ella es mi enemiga. No. Yo te estoy hablando de hermanos, de padre y madre, hermanos, tíos, primos, sobrinos y demás familiares. Entonces es terrible. Yo sé lo que es eso. Chiqui, te amo, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, ese sentimiento de soledad, de tú saber que tú no tienes a nadie, que tú no tienes un lugar donde ir. Lo más grande del mundo para un ser humano es pasar por tantas situaciones, vivir en la calle, verse sin nada y no saber a dónde ir, no decir, yo puedo volver a la casa de mi padre, porque por lo menos el hijo pródigo decía, ay, si yo volviera a la casa de mi padre y le pidiera perdón, pero yo quería pedirle perdón a alguien, pero ¿quién me quería perdonar si nadie me quería? Yo era no solamente un estorbo, yo era una afrenta y una ofensa para mi familia. Así era yo, porque yo fui hija primera de mi papá y al ser su primera hija, mi papá me amó, pero mi mamá, al tener 2 hijas hembras, no me amó como mi papá me amó. Y esto trajo entre mis hermanas y yo una situación. Y además que mi papá no fue el padrastro perfecto para mis 2 hermanas mayores. La maltrató, casi las vendió, la puso a trabajar y iba y le cobraba su dinero. Y eso creó en mis hermanas un odio hacia mí terrible, porque yo era la que más, y he sido la que más me parecía a mi padre. Y ustedes no saben lo grande que es y lo doloroso que es vivir esta situación.
Y yo he tenido que sobreponerme a todo ese tipo de cosas porque mi mente vagó, trajo deseos de venganza, trajo odio. Yo sé lo que es sentir odio. Yo les puedo decir a ustedes lo que es sentir odio, no sentirse odiado, tener odio también contra las personas, porque nosotros, las personas que hemos sido rechazados, los que hemos sido abandonados y los que hemos sido odiados y maltratados como yo, también esto trae sobre nosotros esos sentimientos. Y nosotros también odiamos, tenemos deseos de venganza. Entonces, importante eso. Muchísimas gracias, Cintia. Me encanta porque Cintia da su testimonio. Aquí eso es menospreciar tu oprobio. Menospreciar tu oprobio y cree que el Señor te levantará y te pondrá en lugares altos. Gracias, Cintia, por cada testimonio que das. Entonces, es importante eso. Chiqui, también te amo mucho y yo sé que sí. Pero entonces, por eso le digo a ustedes lo que es un argumento distorsionado. Un argumento distorsionado, vuelvo y les repito, es un razonamiento que ha sido influenciado negativamente por experiencias emocionales de rechazos y de abandono. En este contexto, las percepciones y las creencias de las personas están afectadas por un dolor emocional. Yo sé lo que es tener un dolor emocional, llevándolo a conclusiones que reflejan realidades irreales. Cuando alguien ha experimentado una herida profunda de rechazo, su mente adopta creencias limitantes que influyen en cómo interpretar las situaciones. Todo lo que diga alguien, aunque lo quiera decir con amor de nosotros lo vamos a mirar como rechazo. Vamos a generalizar las experiencias y vamos siempre a mirarle en el negativo. Nunca nos vamos a sentir conformes con nada de lo que nos den, por muchas bendiciones que nos lleguen, por mucho que haga otra persona por nosotros. Porque así como yo fui rechazada por mi familia, gracias al Señor, tuve tantas personas en la calle que me cubrieron, que me cuidaron, que me rescataron de peligro, que me predicaron la palabra. Bendigo la vida de la hermana Esperanza López de Feli, una persona del Señor, una pastora que me predicó desde muy joven y declaraba palabra de vida sobre mí. Ella partió a la presencia del Señor, pero hoy yo bendigo la vida de la hermana Esperanza López. Bendigo la vida de María Teresa Rodríguez Díaz, más que mi hermana, mi madre espiritual, porque estuvo ahí acompañándome, nunca me dejó en mis momentos más difíciles. Y de tantas personas que han estado ahí, Francesca Catalino, mi psicóloga por personal. O sea, son tantas las personas que yo tengo hoy que nombrar, que me queda el tiempo, no me alcanza. Esto crea defensas emocionales cuando la mente no puede percibir y no puede pertenecer a un cuerpo. Por más que tú quieras venir a los pies del Señor, tú no te sientes que tú eres parte de ese cuerpo. Por más amor que te den en un cuerpo de Cristo, en una iglesia, que te reciban con ese amor, no te vas a sentir parte. Porque ese pensamiento distorsionado de rechazo está ahí latente. Y tú no sabes cómo controlarlo. Veamos lo que dice 2 de Corintios 11:3. Y dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y la fidelidad de Dios. Este versículo, señores, mire, refleja la preocupación de Pablo por las posibilidades de que los creyentes en aquel tiempo en Corintio fueran desviados de la verdad y la pureza de Cristo debido a engaños mentales y a corromper su mente y su corazón. Cuando la mente no puede percibir, mi hermano, mi hermana, no puede, como te dije, pertenecer, no se siente parte de nada. No se siente parte, donde quiera que está como el solitario. Hubo un momento en mi vida, señores, que yo les puedo decir,
literal, que yo me encerraba. Mira, si mi hija Aileen estuviera en línea, la llamaría para que compartiera conmigo. Yo me encerraba en mi habitación, apagaba todas las luces y encima me ponía algo aquí en los ojos, porque yo solamente quería ver oscuridad, o sea, yo no quería ver nada. Y ahí es que, por eso es que yo menciono tanto a María Teresa Díaz, porque llegó a mi casa a sacarme de esa depresión, de donde yo estaba inmersa en ese lodo cenagoso. Una herida de rechazo puede llevar a una persona a creer que no es digna de ser parte de nada. Tiene sentimientos de indignos, no se siente digna. Tiene percepción de aislamiento, tiene desconfianza, no solamente del amor de Dios, de todo el mundo, no confía en nadie. Y al final, cuando está al lado de alguien que se siente con un poquito de confianza, si esa persona, por lo que sea, le falló en un momento o no pudo darle lo que en ese momento esa persona, según sus sentimientos y sus heridas y sus rechazos, no le dio o no le benefició, eso es terrible, señores. Lo que se desata en el pensamiento de esa persona es terrible, es una sed de venganza, es un rechazo, te insulta, tú la insultas, tú tienes pensamiento de mal, tú la agredes, tú eres su peor enemigo. Y yo sé lo que es pasar por esa situación, porque lo viví. Entonces es que así como Eva fue engañada por la serpiente, nuestra mente puede ser corrompida. Por eso es importante el área de la salud, nosotros cuidar nuestra mente. Estamos hablando de tiempos de preparación y necesitamos preparar esas 5 áreas espirituales que nosotros tenemos, cuidarla. Y estamos hablando de cuidar el área de nuestra salud, que es tan importante, la mente. Esos pensamientos y esas mentiras que nos alejan de la simplicidad y pureza que hay en Cristo Jesús. Las heridas de rechazo actúan como esa serpiente astuta que engañó a Eva, sembrando dudas y falsedades que nos impiden ver nuestra verdadera identidad en Cristo y nuestro lugar en su cuerpo. Entonces necesitamos entender esa parte, cuidarla. Y cómo nosotros podemos superar ahora. Y quiero hablarte de superar los argumentos distorsionados. Para sanar y corregir estos argumentos distorsionados es fundamental reconocer nuestras heridas. Mire, yo he visto por todos los tiempos que un alcohólico, un drogadicto, alguien que tiene una situación de vicio, hasta que no reconoce eso, no puede ser sano. Aunque su familia lo lleven, aunque lo hagan, aunque él diga, llévenme, si no las reconoce, si no reconoce sus heridas, definitivamente no puede ser sano. Reconocer las heridas y el engaño mental, la desviación de la verdad. Renovar nuestra mente, como dice Romanos 12. No debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Usted quiere saber cuál es el secreto de nuestra sanidad interior? La renovación de nuestra mente. La tercera área espiritual que nosotros debemos cuidar. Usted quiere tener metas personales, usted quiere lograr cosas en su vida, usted quiere tener éxito, usted debe cuidar su mente. Usted quiere tener sanidad interior, no necesita pagar por sanidad interior. En Romanos 12, ahí está el secreto. No te conformes a este mundo, sino que transfórmate o transforma tu mente por medio de la renovación del entendimiento de la palabra del Señor. Reemplazar la mentira por la verdad de la palabra del Señor. Y tú dirás, yo no hablo mentira, pero te las crees. Te las crees.
es importante que tú entiendas que es renovar nuestra mente. No deberíamos pagar por sanidad interior, no deberíamos hacer nada. Todo está en Romanos 12:2. Buscar comunidad de apoyos, como dice Hebreos 10, nos anima a dejar, a permitir que nosotros nos congreguemos, permitir que Dios ministre nuestras vidas y nuestras heridas. Por eso es tan importante: siente, piensa y actúa. Siente, piensa y actúa. Es importante eso. Buscar esa comunidad de apoyo. Salmo 34:18 declara que cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a todos los contritos de espíritu. Entonces es importante eso. Veamos otro punto aquí de cómo nosotros podemos eliminar esos pensamientos distorsionados. Segunda de Corintios 3:14. Y luego usted lo busca en su casa, medítelo, estúdielo. Es importante eso, sí, Cintia. Entonces, dice Segunda de Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Usted sabe lo que es embotarse, porque todos utilizamos cuchillos para nuestras cocinas, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo y no descubren el cual Cristo es quitado. Dice, este versículo aquí, mis hermanos, se refiere al entendimiento que tenían los israelitas, ¿verdad? Y ese embotamiento de mente que tenían los israelitas, esa nublazón debido a un velo que permanecía cuando ellos leían el antiguo pacto o la ley de Moisés. Este velo simboliza la falta de comprensión y la incapacidad de ver la verdad plena del evangelio, que era lo que yo hablaba esta mañana en Mujer Vuelve a Soñar. Pablo explica que este velo solo puede ser quitado a través de Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí es el velo que se rasgó. Esos latigazos, esa crucifixión de Cristo, esa sangre derramada de Cristo para remisión de los pecados tuyo y mío. Ese es el velo que se quitó. Entonces es la única verdad que yo tengo que dar por buena y válida. El entendimiento embotado se refiere a una mente que no puede percibir ni comprender la verdad espiritual. El velo simboliza esa barrera que impide la verdadera comprensión y la revelación completa de Dios. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para nosotros? Porque ya el Señor sabía lo que iba a ocurrir en el Edén. Y ya Él tenía un segundo plan. Para que podamos comprender lo que tú y yo hemos pasado o estemos pasando, ¿verdad? Esa ofensa, ese trauma, toda esa situación, esa enfermedad, eso que nosotros nos han hecho, nosotros tenemos que mirar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Todo lo demás son percata minuta, mi hermano. Todo lo demás. Cristo quitó el velo. La obra redentora de Cristo quitó ese velo en nosotros, en nuestra mente. Aquello que dice, el velo que impedía Jesucristo en mi vida se rompió. O sea, ese velo que nos impedía ver a Cristo y ver lo que Él hizo por ti y por mí, se rompió cuando Él fue a la cruz. Por eso es que el que ha visto la película de la Pasión de Cristo se queda corto, pero miren cuando Cristo, sobre todo en la película de Mel Gibson, cuando Él le entregan esa cruz, cómo Él se agarra de esa cruz. Como decía Pablo, yo soy ahora prisionero de Jesucristo. Porque Cristo, cuando vio esa cruz, ya sabía que su propósito se iba a cumplir y que Él iba a volver, que ya Él no iba a estar limitado. Limitados estamos nosotros aquí peleando esta buena batalla.
Pero Cristo ya hace rato que se sentó a la derecha del Padre. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, permitiendo que las personas puedan ver y entender plenamente la verdad del Evangelio. El velo simboliza la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú y yo estábamos muertos. Búscalo en Génesis 2:17, cuando el Señor le dice: pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no coman, porque el día que tú comas de eso, de ese árbol, ciertamente morirás. Porque no estábamos listos todavía para nosotros bregar. Nuestra mente no estaba lista para tener dominio y control sobre todos estos pensamientos de esclavitud que nos ha puesto el enemigo con sus artimañas. No era que el Señor no iba a permitir que nosotros no comiéramos. El Señor primero nos iba a preparar con dominio y control. Pero nosotros, y eso es lo que está ocurriendo ahora, esa ansiedad y este deseo de nosotros saber lo que va a ocurrir antes de que ocurra, desde que nos está ocurriendo un proceso, desde que alguien nos ofende, desde que nos ocurre una enfermedad, nosotros queremos el resultado. Y Señor, ya declárame, revélame. Yo me voy para donde el profeta tal, allí están profetizando, me voy a ver qué me dicen. Muchas personas ahora, en este tiempo, después del 20 de enero, ¿cuántas personas en este tiempo no están viviendo ansiedades y desesperación? Señoras y señores, nosotros somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Y el resultado final de todas nuestras situaciones legales en este país, el Señor las tiene lista y resuelta. Nosotros necesitamos descansar en el Señor. Es importante eso. Para muchos creyentes y para personas no creyentes, este versículo subraya la importancia de buscar una relación profunda con Cristo, ya que a través de Él es que podemos obtener una plena comprensión y revelación de la palabra divina. Solo con Cristo en nuestra mente y corazón puede ser abierta nuestra mente para entender el verdadero significado de la Escritura y vivir en esa libertad que Jesucristo ofrece. Lo primero que Jesucristo hizo fue predicar bienaventuranzas. En sus 3 años de ministerio, lo primero que Jesucristo hizo fue la predicación o el sermón del monte, aquellas bienaventuranzas. Y Jesucristo decía: bienaventurados los pobres de espíritu. Pero en este tiempo de preparación, nadie quiere escuchar que nosotros somos pobres de espíritu, porque eso es una ofensa para nosotros. Todo el mundo tiene el Espíritu Santo del Señor encima y te hablan de ese Espíritu Santo del Señor con esta falta de conocimiento y de entendimiento de la palabra. Pobreza de espíritu, nosotros tenemos que trabajar en eso. Cuando nosotros tenemos pobreza de espíritu, cuando nosotros somos enemigos de nuestra propia familia, porque me ofendió, porque me hizo. A mí me han sacado de grupos de familia, de WhatsApp, porque las personas en este tiempo quieren a alguien personalizado a su lado. Y ese ministro de la palabra, ese pastor de la palabra, esa persona que predica, si no es mi persona personal, cuando yo lo necesito, para mí no existe, no es nadie. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. A nosotros nadie nos quiere decir que somos pobres de espíritu. Entonces esa persona no es no tiene pobreza de espíritu. Ese hijo y esa madre que están enemigos, que no se hablan, no tienen pobreza de espíritu. Esa hermana y ese hermano que no se perdonan, no tienen pobreza de espíritu. Entonces necesitamos saber
¿Qué es pobreza de espíritu? Porque Jesús lo decía, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque Él iba a venir a revelarse en nuestras vidas de una forma tal que nosotros íbamos a entender esa palabra. Otra de las bienaventuranzas de Jesús, bienaventurados los misericordiosos. Ay, no, es que tú eres demasiado buena, es que tú todo lo das. Pero yo tengo poca misericordia con mi hermano, yo tengo poca misericordia con tal. Eso es una ofensa ahora en este tiempo, porque nosotros no queremos tener el entendimiento de lo que significa misericordia en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque tener misericordia es perdonar. Tener misericordia es dejar pasar al que te ofende. Tener misericordia es limpiarte y liberarte de esos pensamientos y esos argumentos distorsionados y negativos que están afectando tu vida y tu salud. Entonces nadie quiere que le hagan o que le digan o que le prediquen el sermón del monte. Nadie quiere llamarse pobre de espíritu ni misericordioso, porque tener misericordia es que a pesar de que te vituperen, de que te calumnien, de que hablen mentira de ti, de que te juzguen, de que te maltraten, de que ese hijo deje de hablarte, de que ese nieto no te llame, de que ese esposo no te quiera, te esté siendo infiel, y que tú por encima de todo eso, tú necesitas entender que si Cristo vive en ti, tú tienes que modelar a Cristo. Pero hoy lo que se está viviendo es el empoderamiento. Mas no la misericordia. Es importante que nosotros entendamos eso. La falta de entendimiento de pobreza de espíritu. Necesitamos que nos enseñen arrepentimiento y restauración. Vuelvo y les repito, usted quiere sanar sus heridas. Usted quiere tener sanidad interior. Romanos 12. Renueve su mente y vuelva a tener arrepentimiento y restauración. Yo acepté al Señor, yo lo acepto todos los días como mi único y mi suficiente Salvador, porque todos los días yo peco. Todos los días. Bienaventurados, dicen los misericordiosos. Vuelvo y les repito, no queremos aprender eso, ni que se nos revele, porque nos trae como consecuencia que necesitamos realizar una serie de reparaciones en nuestras vidas que nuestro orgullo no está dispuesto a ceder. Señores, yo predico de rebeldía porque no había una persona más rebelde que Zoila Peralta. Una persona con una boquita lista para bombardear a cualquiera. Les pido una disculpa porque me entró una llamada en el teléfono. Lista para ofender. Yo quería que cualquiera con mi palabra se hiriera de una forma tal que no se parara de una cama. Entonces yo sé lo que es un espíritu de venganza por falta de misericordia. Ya que la misericordia revela que Jesucristo en nuestras vidas nos obliga a perdonar ofensas, a pedir perdón, a llamar a nuestros enemigos, a permitir que cuando el otro nos ofende, nos insulta y muchas veces nos calumnia, tener que quedarnos callados y no defendernos. Porque estamos modelando a Cristo en nuestras vidas. Dejar pasar todos los maltratos y ofensas que otros nos hagan por amor a nuestro Padre Celestial. Sermón del Monte. Lo primero que predicó Jesucristo. Porque no hemos entendido que nuestra grandeza radica
en que Cristo nos da el poder para vencer. ¿Cómo? En silencio. Guardando silencio y con cuerdas de amor. Usted quiere ver cómo usted se gana a sus hijos, cómo se gana a sus nietos, cómo se gana a su familia, a su esposo. Guarde silencio, con cuerdas de amor, de rodillas, ore e interceda. Y usted verá cómo el Señor hace. Es importante eso. Por eso debemos volvernos humildes. Pero se nos hace difícil. Por eso no queremos obtener el conocimiento revelado de la palabra de Dios, que es la que sana nuestra área de salud espiritual, renovando nuestra mente. Esta es la realidad en este tiempo de preparación. El Espíritu Santo está despertando a su iglesia a la verdadera realidad, el conocimiento de la palabra. El velo está en nuestra mente. El que impide que la presencia de Jesucristo se revele en tu vida y en la mía está en nuestra mente. Y te toca a ti y me toca a mí derribar ese velo con humildad. Con humildad, en silencio, como dice Cintia, orando, intercediendo por nuestros hijos, entregándole todos los días nuestros hijos y nuestra familia al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo, que es omnisciente y omnipresente, que se haga vida en la mente de los nuestros, que le inquiete la mente, que tengan ese encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo. Es así. Es importante eso, que nosotros entendamos eso. Es el que impide, como les digo, la presencia de que Jesucristo se revele en nuestras vidas. No permitas que se filtren las maquinaciones del diablo en tu vida. Si algo no salió como esperabas, da gracias al Señor. Imagínate que te caíste, que tropezaste con una piedra y no te caíste. Dale gracias al Señor, no maldigas la piedra. Que alguien te insultó, quédate callada, no la maldigas. El Señor dice, mía es la venganza, no tuya. El Señor en este tiempo es perfecto y quizás no es el momento de... El Señor, mira, cuando el Señor no nos da algo que nosotros estamos esperando, porque nosotros queremos algo en un momento y el Señor no nos lo da, tenemos también que darle gracias al Señor. Recuerda lo que dice Génesis, lo que le dijo el Señor a Adán. De todo árbol comerás, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comas, ahí mismo morirás. Muchas veces el Señor nos libra de la muerte. Cuando no nos da algo que nosotros en ese momento lo queremos, porque deseamos eso. Tenemos que cuidar nuestros deseos. Si nuestros deseos, que son nuestros pensamientos, no están alineados a lo que dice el Señor, y cuando el Señor no nos da algo, tenemos que darle gracias a Dios también por eso. Si algo no salió como nosotros esperábamos, necesitamos darle gracias al Señor, porque el tiempo del Señor es perfecto y quizás ese no era el momento de recibir. No permitas que entren en ti argumentos que puedan alejarte de la presencia del Señor y contristar el Espíritu Santo en tu vida. Y ya voy terminando. Eso es lo que significa que tu entendimiento está embotado. Tus argumentos aparte de que embotan tu entendimiento, traen maldición y retroceso a tu vida.
Entonces es muy importante eso. Juan 3:21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que su obra son hechas en Dios. El que practica la verdad, no el que la habla, no el que la quiere modelar. Así fue que él anuló los decretos, los cargos que exigen nuestra muerte o que exigían nuestra muerte por nuestra transgresión, lo que heredamos de Adán. En Colosenses 2:14 dice que la muerte de Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús bajó al mismo infierno y trajo el acta de los decretos y nos liberó a ti y a mí, de manera que tú y yo somos libres en Cristo. Es importante que tú lo entiendas. Imagínate que tú te estás mirando, ¿verdad? Y quiero hablarte de esa mente con ese argumento y ese pensamiento distorsionado. Imagínate que tú te estás mirando en un espejo roto. Tú estás mirando diferentes, varias formas. Entonces, hasta que tú no cambias ese espejo y te miras y te confrontas bien, tú no te vas a dar cuenta de verdaderamente cuál es la verdad, cuál es el verdadero argumento. De manera que el espejo es similar a permitir que Dios repare nuestra vida. Es nuestro espejo interno para que nosotros podamos vernos como Cristo nos ve. Es como si tú tuvieras un auricular puesto y no estás escuchando todos los ruidos de afuera. Es importante eso. Las heridas emocionales pueden nublar nuestra comprensión y alejarnos de la sencilla y pura devoción que Cristo menciona en 2 de Corintios. Sin embargo, al identificar y confrontar estos argumentos distorsionados, podemos permitir que la luz de la verdad ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Así que abracemos nuestra identidad en Jesús y abracemos la verdad. Y abracémonos como miembro valioso del cuerpo de Cristo, que Cristo dio tu vida por ti y por mí y nos hizo un solo cuerpo y sanó nuestras heridas, fortaleciendo nuestra fe. Nuestras heridas emocionales pueden nublarlo, como te digo, nuestra mente. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús. Así es que quiero dejarte con esta exhortación en esta semana. Medita mucho. Corintios puede ser quizás algo que tú no entiendas, pero es importante. Pídele al Señor revelación y ve leyéndolo por parte. Lee un capítulo y si tienes que pasarte la semana entera meditando en eso hasta que el Señor se revele en tu vida. Pero es importante que tú entiendas que necesitas cuidar tu área de la salud espiritual, que es tu mente, para que puedas derribar toda artimaña del enemigo. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde, noche, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Escucha Levántate y Anda en Hiperborea Radio, Amazon Music, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts y YouTube Podcasts.